Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te damos gracias una vez más por permitirnos este espacio para meditar en tu palabra, este tiempo para ser edificados, exhortados y consolados por tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia quieras también hoy hablar a nuestros corazones por tu palabra, vivificarnos por tu bendita palabra. Que tu Espíritu quiera iluminar nuestro entendimiento y llenar nuestros corazones de tu gozo al ver tu obra redentora, al contemplar a nuestro Salvador haciendo su obra a favor de todo su pueblo. Ayúdanos hoy también, Señor, porque te necesitamos en gran manera y queremos que tú quieras, por tu gracia, obrar en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Llegamos al final del libro de Ruth y vemos ahora, en estos últimos versículos, cómo se devela el último fin que tiene realmente este libro. Vemos al personaje principal llevando a cabo su propósito a través de generaciones. Para llegar al clímax, en los últimos versículos, con la venida del ungido, de aquel que traería descanso para su pueblo. Y como vimos en los versos inmediatamente anteriores, este descanso de la redención que ha llegado se ha hecho evidente gracias a aquel Hijo dado por Dios en cumplimiento de su promesa de redención, lo cual es motivo de gran gozo y celebración. Esta redención de Dios llega con plena restauración, llega con nombre, llega con herencia, llega con sustento de vida. Y esto para todo el pueblo de Dios. Todo ello por medio de ese que vino a servir, por medio de ese que vino a cumplir, que vino a redimir. Aunque la historia del libro de Ruth podía perfectamente haber terminado en el versículo 17, señalando que Obed fue el abuelo del gran rey David, el autor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, vio la necesidad de completar la información genealógica de este hijo recién nacido, para que se advierta el propósito final del libro, para que se mostrara que había algo más allá de Ruth y de Boz, que había un propósito superior a esa generación que apareció en el libro de Ruth como protagonista, para señalarnos una historia mucho más completa y mucho más compleja. Y se nos muestra entonces al gran protagonista de toda la historia, y es aquel que preserva para redención. En esto debemos meditar al ver la genealogía breve, pero muy diciente de este libro. Esta genealogía entonces sirve para demostrar que el propósito fundamental del libro de Ruth es proveer ese fundamento histórico para la genealogía de David, de quien descendería el Mesías Redentor. Consideremos entonces cómo Dios mantuvo el linaje de familias completas, o una familia o grupo de familias, una serie de personas y personajes que fueron preservados para redención. Así titulamos nuestra reflexión el día de hoy: preservados para redención. Y en primer lugar,
esta preservación se da por medio de una casa ilustre, por medio de una familia ilustre. Barnes hace un comentario interesante de esto y nos dice que es muy probable que existiera un libro familiar de la casa de Fares, en la que se conservaban genealogías y se registraban hechos históricos importantes, y que el libro de Ruth se elaborara a partir de este libro familiar. Y creo que tiene sentido, puesto que el versículo número 12 nos indicaba desde ya que la casa de Fares era una casa, una familia, un clan ilustre. Recordemos el versículo 12. Cuando toma voz por mujer a Ruth, le dice la gente que está a su alrededor, que sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Los buenos deseos para vos y su nueva familia es precisamente que sean ilustres, reconocidos, como lo fue la casa de Fares. Incluso podemos pensar que el pueblo de Belén, en la época de Boz, en realidad pertenecía o estaba estrechamente relacionado con este clan. En aquella época, ese pueblo de Belén no era como la jungla de nuestra ciudad, Bogotá, donde hay gente de todo el país, ¿cierto? Donde hoy quedan pocos rolos en realidad. De hecho, acá, ¿cuántos rolos hay? Rolos, de verdad. Esos de historia y tradición. Poquito, ¿cierto? Ahora en el versículo 18 del capítulo 4 de Ruth se da una lista un poco breve, podemos decir, de aquellos descendientes de Fares. Y la lista arranca con Fares y termina con el gran rey David. Y este detalle del rey David nos ayuda a identificar el contexto y el tiempo de la escritura del libro. Como vimos al inicio del estudio de este libro, la historia inmediata del libro de Ruth se desarrolla en la época de los jueces, cuando no había rey en Israel. Pero se escribe durante o inmediatamente después del reinado de David, mostrando cómo Dios mismo había preservado a esta casa ilustre para este propósito especial. La familia de Fares entonces llegó a ser una familia muy importante, como mencionamos al estudiar el versículo número 12 en su momento. En ese entonces dijimos, esta familia era más ilustre, más numerosa que la de su hermano Sara. Fares era hijo de Tamar, ¿se acuerdan de Tamar? Quien, aunque de carácter muy diferente al de Ruth, se le asemejaba en la historia que sufrió una injusticia al serle negados los derechos del matrimonio. ¿Se acuerdan del capítulo 38 de Génesis? En donde se nos narra la historia de Tamar y cómo tuvo este hijo. De esta manera, la casa ilustre traza su historia en este libro desde el nacimiento de uno de los hijos de Judá, que era hijo de Israel, poco antes de su entrada o de la entrada de Jacob y toda su familia en Egipto. Esto pone de manifiesto la importancia de la genealogía de este pueblo. Para nosotros, al leer de pronto toda esta cantidad de nombres, si no tenemos ningún contexto, ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando esta mañana? Si no tenemos ningún contexto y leemos así de corrido estos nombres, no nos dicen absolutamente nada. Pero cuando vemos el resto del contexto de la Biblia y encontramos la importancia de los nombres, encontramos la importancia de la genealogía entonces. Era importante esta genealogía para poder identificarse como parte del pueblo de la promesa que recibió Abraham, Isaac, ¿y quién más? Después de Isaac, ¿quién recibió la promesa? Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Estar en esa genealogía demostraba que se era parte de la simiente santa.
que se era parte de esa simiente apartada de manera especial por Dios para ser su pueblo, el pueblo de su pacto. Luego entonces, la historia de Noemí, la historia de Boaz y Ruth, no es una mera novela inspirada en la vida de algunas personas piadosas en una época convulsionada, sino que se trata en realidad de la misma historia del pueblo del pacto, del pueblo que recibió la promesa de bendición en la simiente de Abraham. Otra vez vuelvo a lo que veíamos esta mañana, la historia es importante. ¿Se acuerdan lo que veíamos de la teología histórica? Es muy importante. Aquí Dios está interviniendo en la historia, cumpliendo su propósito en la historia. Y este pueblo del pacto, este pueblo que recibió promesa en Abraham, guardaban para toda la humanidad esa promesa de redención, en la que toma parte especial esta familia, este clan, esta casa ilustre de Fares. Una casa, una familia, una tribu, un clan que fue preservada de manera providencial por el Señor Dios de Israel. En segundo lugar, cuando vemos esta genealogía, debemos considerar que en esta genealogía se nos muestra cómo Dios ha preservado a su pueblo para redimirlo. Debemos observar cómo todo el pueblo del pacto ha sido preservado en la historia. Dios ha preservado a su pueblo para redención y los ha preservado en la historia. Otra vez, la historia es importante. No podemos desconectarnos de nuestra historia, no podemos dejar de ver lo que ha ocurrido en el pasado. Lo que Dios ha hecho en el pasado es sumamente importante. Así es, Dios ha intervenido en la historia, mis hermanos, para guardar, para preservar a su pueblo. Y no solo lo hizo en una época como la de los jueces, para mantener el nombre de Elimelech. ¿Se acuerdan? Este fue el primer nombre que encontramos en el libro. ¿Y Elimelech qué significa? Se les olvidó, hermanos, llevamos 4 meses estudiando Ruth y se les olvidó qué significa Elimelech. Eli significa Dios, Melech significa rey. Entonces, Dios es mi rey. No solamente lo hizo el Señor, intervino ahí para que el nombre de Elimelech no se borrara. Aunque, por cierto, no lo vemos en esta genealogía, ¿verdad? Obed tenía que ser llamado por el nombre del hijo mayor de Elimelech que había muerto también. Es decir, Malón. Interesante, ahorita hablamos de eso. Aunque no vemos a Elimelech en esta genealogía, sabemos que Dios intervino para mantener el linaje de Elimelech, pero en realidad para mantener el linaje de todo el pueblo que va a tener descanso cuando esté bajo el gobierno universal de ese gran rey que es Dios mismo. Dios es mi rey. Así comenzó la historia del libro de Ruth. Y termina la historia hablando de un rey. Porque Dios es el rey. Dios es el gran rey. Recuerden, Dios es mi rey. Era el nombre de Elimelech. Esta genealogía entonces nos muestra de manera breve cómo Dios ha preservado en la historia a sus redimidos desde la formación del pueblo de Dios. Desde ese naciente pueblo, cuando ese naciente pueblo no era más que una tribu en Canaán. Y tuvo que emigrar a Egipto. ¿Por qué causa? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Y qué nos decía la historia del libro de Ruth? ¿Por qué tuvo que emigrar la familia de Elimelech? Por hambre también. Interesante, ¿no? Cómo se repiten estas cosas. Pero en medio de esa hambruna, ese clan que se había formado, que Dios había formado con Jacob, fue preservado.
fue guardado por Dios y Dios les dio pan, Dios les dio vida y los llevó a Egipto y les preservó la vida por medio de aquel que había enviado con antelación a Egipto. ¿Se acuerdan quién era? ¿A quién mandó Dios primero? A José, para que les preparara realmente sustento en Egipto, aunque ni José ni los hermanos sabían que iba a pasar eso. Al final José lo entiende y Dios era el que estaba preparando vida para ellos. Es en este contexto cuando el pueblo tiene que ir a Egipto que comienza a formarse dentro del pueblo la casa de Fares, de la que nos habla este libro. Vamos un momentico. Génesis capítulo 38 del verso 24 al 27. Génesis capítulo 38 y leamos del verso 24 al 27. Nos dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaron, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Aquí comienza la historia de Fares, en medio de ese contexto del cual habíamos hablado, que había pasado con Tamar. Pero luego en el capítulo 46, cuando el pueblo tiene que ir a Egipto, se relaciona las casas de cada familia que hacía parte de esta tribu de Israel que fue a Egipto. Génesis capítulo 46, leamos desde el versículo 8 hasta el 12. Nos dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel. ¿Qué dice enseguida? Que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la Cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Hamul. Acá entonces se nos muestra esta familia formada antes de entrar a Canaán, antes de entrar a Egipto, perdón, es llevada también a Egipto. Y ya sabemos lo que pasó en Egipto con ellos, ¿no? El nacimiento de esta casa fue traumático, como ya hemos visto. Casi imposible. Era casi imposible que Fares hubiera nacido. ¿Por qué? Porque el marido de Tamar había muerto y no se le había dado el hijo para que se cumpliera la ley del levirato. Porque cuando se intentó cumplir con uno, ese uno se murió. Y entonces Judá dijo, no vaya sea que el otro se me muera también. Entonces tuvo 2 maridos que murieron. Él decía, no quiero el tercer hijo que se muera también. Y le negaron este derecho que Dios había dado.
Entonces era prácticamente imposible, ¿no? Y ya sabemos, bueno, la estrategia que utilizó Tamar, a pesar de todo eso, reprensible, claro que sí. Y tiene un hijo de Judá. Y como no sabía Judá que había tenido un hijo con ella, la iba a matar pensando que estaba fornicando. Tremendo, ¿no? Y todo eso pasó en el pueblo de Dios. Terrible, terrible esas cosas. Así de traumática es la situación. Ahí nace esa casa que decimos es una casa ilustre. A pesar de las fallas, a pesar de los pecados del pueblo de Dios, Dios sigue interviniendo. Dios está preservando nombre y herencia para su pueblo, que incluso desde esta época tan temprana sufría la muerte como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Pero Dios insiste en preservar a los suyos a través de la historia, incluso durante la esclavitud y durante el éxodo. Fares alcanzó a tener hijos en Canaán antes de entrar a Egipto, pero fueron con todo el clan de Israel a esta tierra para ser preservados de esa gran hambruna que azotó a toda la región en aquella época, en donde José había sido puesto como gobernador de Egipto. Allí esta casa fue preservada por Dios, incluso después de la muerte de José, al igual que el resto del pueblo. Esta casa siguió creciendo, siguió multiplicándose todavía cuando las condiciones en Egipto se volvieron hostiles para el pueblo de Dios. Por cierto, un paréntesis, ¿qué tan hostiles son nuestros tiempos al pueblo de Dios? ¿Qué tan hostil es nuestra sociedad a la familia cristiana? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Y cómo actuamos nosotros? La familia de Fares no dijo, uy, no, esto está terrible. Así que no tengamos hijos porque para que los mate Faraón o para que los coja de esclavos, no, no vale la pena. ¿Cuánta gente dice hoy no vale la pena traer hijos a este mundo? Y el pueblo que debe traer una generación para Dios, ¿qué hace? ¿Qué dice? No, eso es terrible, eso no. Varios siglos en Egipto, bajo el yugo de esclavitud, esta casa permaneció como parte del pueblo de Dios y luego es sacada. Vayamos a Números capítulo 26 y leamos del verso 20 al verso 22. Números 26 del verso 20 al verso 22. Y fueron los hijos de Judá por sus familias, la de Sela, la familia de los selaitas, la de Fares, la familia de los faresitas, la de Sera, la familia de los seraitas. Y fueron los hijos de Fares, de Esrón, la familia de los esronitas, de Amul, la familia de los amulitas. Estas son las familias de Judá, y fueron contados de ellas 76.500 de la familia de Judá, en la que Fares tenía su cuota también. Interesante, ¿no? Ya la tribu de Judá, incluso en esa época, era un número grande. Esta familia entonces fue preservada. Y si ustedes en casa leen el capítulo 21 y 22 de Números, encontrarán que aquí se hace referencia a esta familia después de una mortandad que hubo en el desierto, porque los hijos de Dios se fueron y se acostaron con las hijas de Moab, es decir, fornicaron y fueron detrás de los ídolos de las hijas de Moab. Y como castigo, Dios los mató. Terrible, ¿no? La historia del pueblo de Dios. Pero a pesar de esa condición, a pesar de que hubo en el pueblo quienes se fueron en contra de lo establecido por Dios, Dios preservó esta casa. Dios preservó esta familia.
no fue destruida en esa mortandad. En el desierto se siguieron multiplicando. ¿Qué tan buenas son las condiciones en el desierto para criar una familia, para levantar una familia? Dígame usted. ¿Cuánta plata había en el desierto? Y nosotros todavía nos comemos el cuento de que como la economía está difícil, no hay que tener hijos. Este chip lo tenemos aquí en la cabeza. Y otra vez ahí sí les digo, esos son mentiras del diablo. Y hay que echarlas fuera. Pero no reprendiendo y zapateando, sino dejando ese pensamiento pagano, dejando ese pensamiento perverso y creer lo que Dios dice. Pero hay gente todavía coqueteando con el mundo, ¿no? Hay gente todavía que se dice cristiana, pero sigue la rienda del mundo y sigue el pensamiento del mundo. En el desierto, esta familia continuó multiplicándose. No perecieron, sino que salieron para la tierra de Canaán. Vamos a comparar lo que nos dice. Tengan ahí cerquita números. Bueno, veamos primero la cita de números. Números capítulo 10, versículo 14. ¿Quién lo tiene? Números 10, 14. Cuando este pueblo tenía que marchar en el desierto, había una familia de la tribu de Judá que encabezaba. Nos dice, la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. ¿Quién era este Naasón? Y este Aminadab. Vayamos a primer libro de Crónicas, capítulo 2, y leamos del verso 9 al verso 11. Primer libro de Crónicas, capítulo 2, y vamos a leer del verso 9 al verso 11. Los hijos que nacieron a Esrón. ¿Quién era Esrón? ¿El hijo de quién? De Fares. Los hijos que le nacieron a Esrón: Jerameel, Ram y Kelubai. Luego continúa en el verso 10. Ram engendró ¿a quién? A Aminadab. Y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá, el que llevaba la bandera cuando salieron del desierto y cuando iban a entrar a la tierra de Canaán. Y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz. También fueron preservados. Siguió multiplicándose esta familia, siguió extendiéndose esta familia, incluso durante la conquista y la posterior convulsión. Acabamos de leer que el último hijo de esta familia, Salmón, fue uno de los que entró a Canaán, a conquistar Canaán. Parece ser que este Salmón fue uno de los espías enviados a reconocer a Jericó en tiempos de Josué. ¿Y saben con quién se casó este espía? Vayamos a Mateo capítulo 1, versículo 5. Mateo capítulo 1, versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Quién era la mamá de Booz entonces? Rahab. ¿Y cómo se le conoció en las escrituras a Rahab? Como la ramera que vivía
en el muro de Jericó. Pero se le conoce más porque tuvo fe en que Dios había entregado Jericó en manos de los hebreos. Y ella pidió ser librada del juicio de Dios contra esta ciudad. ¿Y se acuerdan que hubo un cordón de grana como señal? Y por ese cordón el pueblo de Israel supo, esa casa no se toca. Y los que están en esa casa no se tocan. ¿Se acuerdan lo que pasó en el Éxodo? Cuando hubo un dintel bañado en sangre, marcado con sangre de un cordero. ¿Qué pasó? Que el ángel de la muerte que iba destruyendo a los primogénitos de Egipto, cuando veía esa señal, decía, no se toca, se pasa de largo. Los libró. Esta mujer creyó y fue librada. Salmón entonces, según las escrituras nos muestra, fue este hombre que se casó con Rahab y fue el padre de Booz. Muy probablemente uno de esos espías. Les invito a que en casa lean el capítulo 2 de Josué completo, pero leamos aquí en el capítulo 6 de Josué el verso número 25. Para encontrar estas referencias, Josué capítulo 6, verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, estaba leyendo Jueces. Es Josué capítulo 6, verso 25. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Los pusieron a salvo, los libraron. Salmón entonces se casó con una extranjera que fue traída al pueblo de Dios. Ojo, Salmón no fue a buscar entre las extranjeras a ver cuál le parecía más bonita, ¿no? A ver, porque entre las hijas de Dios de pronto no había quien. Providencialmente vemos cómo sucedieron todas estas cosas. Y lo que podemos entender, al ser el papá de Booz, Salmón, un hombre que se casó con una extranjera, pues a Booz no le pareció tampoco difícil casarse con una mujer extranjera al casarse con Ruth. ¿Sí? Entonces digamos que en parte lo que había pasado con su padre también influiría en su apreciación respecto a Ruth. Y ya sabemos qué fue lo que él vio también en Ruth, las virtudes que halló en esta mujer. Pero quiero hacer una claridad acá. Ni Rahab ni Ruth llevaron a sus maridos al paganismo, sino que el temor de Dios fue el que trajo tanto a Rahab como a Ruth a ser parte del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan la declaración de Ruth a Noemí cuando le decía, quédate en tu casa, devuélvete con tu gente? No me pidas que te deje. Y entonces viene su gran declaración. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Esa fue la conversión que experimentó esta mujer. Una conversión real. No era el engaño ahí para coger y embolatar al Hijo de Dios. No, una conversión verdadera. Fue traída al pueblo de Dios a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Estas extranjeras fueron salvadas por Dios mismo y fueron llevadas en realidad a ser parte del pueblo del pacto. Parece que Booz ejerció funciones de juez también en esos tiempos de gran convulsión. Lo cierto es que su familia fue preservada por Dios hasta la venida del rey por medio de Obed y por medio de Isaí, que fue el padre del rey David. Podemos decir entonces, sintetizando, que todos estos hombres vivieron, pensaron
y desempeñaron su papel en la vida, tal como ustedes y yo, hoy en día. Enfrentaron situaciones similares a las que enfrentamos nosotros. Pero en todo esto estaban siendo preservados por Dios para efectuar su amorosa redención. En esta lista que leíamos al final del libro de Ruth, hay gente muy ilustre, hay gente muy importante, así como gente muy sencilla, pero que tenían verdadera fe, que no pretendían grandezas, pero por medio de su servicio fiel, por medio de la atención a su llamado en su propia época, fue incluida nada más y nada menos que en el linaje del rey David, en el cordón de oro de la genealogía del mismo Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo capítulo 1 y leamos de los versos 3 al 6. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y bueno, sigue la genealogía hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Es un linaje especial el que aparece acá, pero especial porque fue preservado por Dios. Cuando leemos el pasaje paralelo de Lucas, encontramos que Lucas pone esta genealogía en orden inverso. Y Lucas coloca la genealogía del Señor Jesucristo a partir de Cristo para llegar hasta quién, ¿se acuerdan? ¿Hasta dónde llega? Hasta Adán. Lucas capítulo 3 del verso 23 al 38. Porque lo presenta entonces como aquel que da descanso no solo al Israel nacional, a la nación de Israel, sino a toda la humanidad, como es el propósito con el que Lucas muestra la venida de nuestro Salvador. Entonces, vemos acá cómo Dios a lo largo de la historia preservó a su pueblo. Así que no vean más estos nombres como unos meros nombres más que no tienen sentido, sino como los nombres de estas familias que fueron preservadas desde el nacimiento de la casa de Fares hasta su paso por Egipto, por el desierto, la conquista de la tierra de Canaán. Muchos años, muchas generaciones, pero guardadas, preservadas por el Señor. Y en tercer lugar, encontramos que estos fueron preservados para el reino eterno. El clímax del libro termina con la mención del linaje del gran rey de Israel, el rey David, que como sabemos fue un rey muy grande. Fue un reino de conquistas. Fue un reino donde hubo expansión del poderío y de la influencia de la nación de Israel, que era gobernada por su glorioso rey, el Dios vivo y verdadero. Pero un rey como David, que había sido puesto por Dios para gobernar en su nombre, para gobernar para él, y que sabemos nosotros era sombra de lo que sería el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Esta genealogía entonces encuentra sentido en su relación con el rey puesto por Dios para traer descanso a su pueblo. Cada uno en su época, cada uno en su contexto cumplió su llamado, incluso sin conocer la magnitud de lo que Dios estaba haciendo a través de ello y por medio de su preservación.
Todas estas personas encontraron sentido a su vida, sentido a su llamado, solamente por estar relacionados con este gran rey. Se muestra lo ilustre que fue esta casa por su relación con este gran rey. Y como un comentarista nos propone, ¿qué es David aparte de Cristo? ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú aparte de Cristo? ¿Cuál es tu valor aparte de Cristo? ¿Se acuerdan de los escándalos de aquellos que decían, usted no sabe quién soy yo? ¿Quién eres tú aparte de Cristo? Cantábamos ahora un rato, ¿sabes tú de Cristo? ¿Le conoces ya? ¿Encuentras tu valor en Él? ¿Cuántas mujeres llorando por el cariño de un hombre que lo único que quiere es aprovecharse de ellas? Porque no encuentran valor y necesitan las migajas de amor de alguien. Y se van desnudando para que las vean y se sientan atractivas. Y no encuentran valor. ¿Cuántos hombres hoy día que no saben ni lo que son? Que no tienen identidad y no encuentran valía. ¿Qué eres tú aparte de Cristo? Hermanos, no hay valor, no hay identidad fuera de Cristo. No hay nada si no estás en esa relación de pacto con Él. Vemos entonces que todo el valor de esa casa ilustre y para toda la casa de Adán, en el plan soberano de Dios, toda esa verdadera y plena identidad se encuentra únicamente en aquel que es el principio y el fin, el alfa y la omega, en aquel que es la cabeza de todas las cosas, en aquel que es el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. El libro de Ruth deja planteado entonces que todo había sido preparado en realidad por el mismísimo Dios para establecer su reino por medio de su ungido. En el reino de este ungido, la anarquía daba paso al gobierno de un rey justo. La convulsión daba paso, el temor daba paso a la paz que no tiene límites gracias a aquel que conquistó para su pueblo libertad de toda esclavitud y paz con Dios por toda la eternidad. Se nos muestra que Dios ha puesto realmente a su ungido conforme a su propósito eterno de redimir a los suyos. Su propósito de darles paz por todos lados, de darles nombre y darles herencia entre los que fueron apartados para Él. Todo esto a lo largo de toda la historia. Para que vivan entonces para el reinado del verdadero Rey justo, su Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Terminamos con este comentario. Orfa, la hija de la razón, desanimada por las dificultades que se le presentaron, ¿qué hizo? Regresó a su tierra. Ruth, en cambio, la hija del Espíritu, convencida de que le esperaban cosas mejores, se abrió paso entre los obstáculos para unirse al Israel de Dios y encontrar por fin descanso allí, donde al principio todo parecía imposible. Así también el pariente anónimo, temiendo que su nombre fuera borrado de Israel, temiendo que su herencia se viera empañada y que sus hijos recibieran el nombre de otro, pierde la única oportunidad de su vida y cae en el olvido su nombre. Por su parte, vos, el hombre de espíritu más noble, de fe más grande y de perspicacia más aguda, no se deja disuadir por ningún temor, no se deja frenar por ninguna dificultad. Y contrariamente a la costumbre, encontramos en esta lista de genealogía su nombre como padre de Obed.
y en la genealogía del rey David, en la genealogía de Cristo. Pero no menos debemos decir de Noemí, una mujer amargada por la incomprensión de su tragedia, finalmente es restaurada y sostenida. La amargura da paso a la dulzura. En todo esto vemos la preservación de Dios para redención, para rescatar a su pueblo, para traerlo a su reino admirable de luz y paz, de verdadero gozo en el Espíritu. La buena noticia, mis hermanos, es que Dios sigue obrando hoy día a favor de todo su pueblo. Dios sigue preservando a su pueblo en aquel que ya vino a redimir, en aquel cuyo reino es un reino para siempre, un reino eterno, cuyo dominio es universal, ante quien se debe doblar toda rodilla y confesar que Jesucristo es el Señor, y que todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo solamente. Al igual que antaño, el impacto de esta preservación se observa a lo largo de cada generación. ¿Qué le dejas a la siguiente generación? ¿Cuál es el legado que como iglesia de esta época dejamos a la iglesia que viene detrás de nosotros? ¿Qué le entregamos? Como en las competencias, le entregamos esa posta para que sigan llevando esa luz. ¿O le entregamos una iglesia menguada? Una iglesia que ha abrazado las corrientes del mundo y que ha perdido su identidad. Madres, ¿qué le dejan a sus hijas? ¿Cuál será su legado? ¿Cuál será su herencia? Padres, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué recordarán ellos de nosotros? ¿Cómo influenciaremos sobre sus vidas cuando ya no estemos? Cada una de esta generación sirvió en su época, con sus dones, con su llamado. Fueron preservados para redención, preservados para el reino de Dios. Amado hermano que me escuchas hoy, entiende esto. No has sido preservado hasta aquí, ni tú, ni tu casa, para un propósito distinto que el reino de Cristo. Fuiste traído única y exclusivamente para el reinado de Cristo. ¿Lo entiendes? ¿Cómo lo aplicas en tu día a día? Todos los días estás llevando cautivo tus pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Qué tan consciente eres de esto en las decisiones que tomas? En los planes que haces, en la forma como usas tu dinero, tus recursos, tu tiempo. Eso muestra que estás rendido a Cristo. ¿Crees que el Dios providente sigue obrando incluso en la cotidianidad de la vida diaria? ¿En lo que haces día tras día? ¿No es esto muy importante y de gran aliento? ¿No nos debe llenar esto de gran gozo y esperanza? Hermanos, estamos disfrutando el reinado de nuestro Señor, que nos restaura, que nos sustenta, que nos da vida. Oremos.